de Pfizer-BioNTech. Y vamos a hablar acá en el piso, si querés quedarte prendida C5N, pues vamos a hablar acerca de un efecto adverso que ha tenido esta vacuna, que han sido las crisis de anafilaxia, las reacciones alérgicas extremas. Te mandamos un beso grande. Gracias por la comunicación, Estefi. Muy amable. Gracias, un saludo. Bueno, Israel un ejemplo, ¿no?, de vacunación, ha comprado cantidad de dosis, de hecho han repartido dosis inclusive por fuera de Israel, hacia Palestina, para de alguna manera cubrir la zona y evitar la propagación de este virus. Gracias por haber venido, disculpa que te tuvimos hasta el final, pero nos interesa saber si hay una forma de predecir que una persona va a hacer una reacción alérgica por una vacuna. Es muy difícil predecir con estas nuevas vacunas porque son nuevas. Sabemos que los casos que se produjeron fueron con la vacuna de Pfizer. El primer día de vacunación en el Reino Unido hubo 2 casos reportados de reacciones alérgicas graves con riesgo de muerte, digamos, a eso nos referimos, las anafilaxias, y después hubo 6 casos más en Estados Unidos con la misma vacuna. Al ser una vacuna nueva tecnológicamente también, además de lo que son las nuevas vacunas para el COVID, no se sabe muy bien cuál es la causa de esa reacción, pero sí se sabe que fueron vacunados el personal de salud, los médicos en primer lugar. Por lo tanto, se piensa que puede haber alguna susceptibilidad relacionada al trabajo de las personas que se vacunaron o algún elemento nuevo que se encuentra en las vacunas, como el polietilenglicol o el polisorbato, que son causas muy raras de alergias y están muy poco diagnosticadas. Entonces, si una persona, y voy al punto de la pregunta, tiene múltiples alergias o reacciones alérgicas severas previas o a múltiples medicamentos, no a uno, no alergia a la penicilina, no alergia a los pólenes, no a las alergias habituales, esas personas deberían por lo menos ser estudiadas por un especialista en alergia para después definir si se tienen que vacunar o no. Al principio, el Reino Unido dijo no vacunamos a ningún alérgico, cosa que deja fuera a millones de personas. Ese es un punto importante, ¿no? Porque vos, ¿cómo le pones el sello que una persona es alérgica? Porque si uno dice, bueno, tiene insuficiencia hepática o tiene un problema de hepatitis, uno visualiza a través de análisis que esa persona tiene elevadas las enzimas, por ejemplo. Pero ¿cómo sabes si una persona es alérgica o no? ¿Cómo le pones el sello? Hay gente que te dice, yo soy alérgico, pero ¿alérgico qué? ¿Estacional? ¿Le lloran los ojos, la nariz? ¿Cómo es la cosa? Claro, nosotros tenemos en nuestro país alrededor de 6 millones de pacientes con rinitis alérgica. 6 millones. 20% de la población. No pueden quedar afuera de la vacunación. Claro. Ahora, tener alergia a un polen o a un ácaro no es una contraindicación de usar la vacuna. La vacuna no tiene esos componentes. Si yo tengo alergia a algún componente de la vacuna, entonces ahí debería evitar el uso de esa vacuna. Bien. No, sí, te quería preguntar por esto, ¿no? También, porque Guillermo decía, ¿cómo diferenciar cuándo uno es alérgico? Porque antes de la pausa, Guille dijo algo que dio para mí en el punto. Todos decimos que somos alérgicos. ¿Cuándo somos alérgicos, de verdad? Obviamente que explicaste muy bien cuándo es alergia severa, no te vacunes de COVID, pero las alergias normales sí podría. Pero ¿cuándo uno es alérgico? Uno es alérgico cuando tiene síntomas de alergia, rinitis alérgica, asma, por decir las más frecuentes, o alergia a algún alimento porque tiene síntomas inmediatos, y además tiene algún test que corrobora esa alergia, que habitualmente lo hacemos los especialistas en alergia. Con eso corroboramos. No existe test para todo, es muy difícil, por ejemplo, estudiar los componentes de estas nuevas vacunas o estudiar esta misma vacuna, porque ustedes saben que se abre un frasquito que tiene 5 dosis, que estaba previamente congelado y que no hay vacunas para que nosotros tengamos y podamos testear a todos. Entonces, en este momento, y la recomendación es dinámica porque cada vez vamos a tener más información, los pacientes que tuvieron reacciones anafilácticas repetidas o reacciones a alguna vacuna previa que puede tener un componente similar o una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna, alérgica grave, ¿no?, de la vacunación, esos pacientes por ahora no deberían vacunarse porque siempre intentamos vacunar a los pacientes, inclusive aunque tengan alergias, pero eso será un paso más adelante. ¿Es de buena práctica que la gente se quede esperando un tiempo post vacuna? ¿Cuánto tiempo? ¿Y es lo mismo un vacunatorio bien armado, con drogas adecuadas, con desfibrilador automático, que vacunar desde un auto? No es lo mismo. La recomendación actual, justamente porque todavía no tenemos la información certera de cuál es la causa de las alergias, es que los pacientes se queden esperando en el lugar de vacunación entre 15 y 30 minutos, que es el periodo en el cual se producen las reacciones anafilácticas. Son rápidas, se llaman respuesta de hipersensibilidad inmediata porque aparecen inmediatamente. Dentro de ese periodo de tiempo, la mayoría.
los vacunatorios deben contar con personal que sepa reconocer las reacciones alérgicas y sepa tratar inmediatamente las reacciones alérgicas con adrenalina. Eso es un punto clave porque muchas veces, inclusive los médicos, piensan que el tratamiento de inicio es con un corticoide y en realidad lo que saca al paciente del shock es la adrenalina. ¿Puedes explicar por qué? Porque la adrenalina es una medicación que actúa sobre todos los fenómenos que se producen en la reacción alérgica y lo más importante es que tarda solo 5 minutos en actuar. Claro. Como dije, son reacciones rápidas, rápidamente pueden volverse graves y entonces necesitamos algo que actúe rápidamente. Un antihistamínico, por ejemplo, un corticoide, que es lo que se lleva a la gente para inyectarse, puede tardar 20, 40 minutos en actuar. Claro. Sobre todo porque uno no se lo da en forma endovenosa. Entonces la adrenalina intramuscular en el músculo vastolateral, en la pierna, al costadito, exactamente, ese es el lugar en el cual el pico en sangre del fármaco es mucho más rápido y cuando uno tuvo la experiencia de aplicar adrenalina ve que inmediatamente el paciente respira y se siente mejor. Te pregunto por estas reacciones rápidas que vos hablabas que se van a manifestar muy rápidamente. ¿Qué es lo que le decimos a la audiencia que está del otro lado, que quizás se vaya a vacunar en los próximos días? ¿Cuáles son las reacciones a tener en cuenta? La sintomatología de estas reacciones, concretamente. Bueno, en principio que la gente sepa que hay muchas reacciones adversas, leves, moderadas, fiebre, cefalea, dolores musculares, muy reportadas. En nuestro país, hasta el último reporte, hubo solo 3 casos de reacciones anafilácticas, que habría que investigar por qué. Nosotros estamos solo aplicando la vacuna Sputnik, por lo tanto, solo 3 casos. Representa un 0,02%. Dentro de lo normal, digamos. Es dentro de lo esperado. Teniendo en cuenta que en general las vacunas producen alergias, reacciones anafilácticas, una en 500.000 a una en 1.000.000, son muy seguras, y las de Pfizer y Moderna, una en 200.000 y una en 360.000 dosis, más o menos. Por lo tanto, es de esperar que los pacientes tengan alguna reacción adversa no alérgica. La reacción adversa alérgica que aparece en esos 30 minutos puede ser con la presencia de ronchas o coloración rojiza de la piel, dificultad para respirar, sensación de falta de aire o presión en el pecho, puede tener dolor abdominal cólico, contracciones uterinas en las mujeres. Puede haber, por supuesto, que disminuya la tensión arterial, o sea, una baja de presión que puede producir la pérdida de conocimiento, y eso todo junto se llama anafilaxia y es lo que tiene riesgos de vida. Ahora tenemos un problema que es el COVID, y quizás haya que vacunar a las personas una vez por año. Una persona que ha tenido una reacción anafiláctica, ¿puede vacunarse el año que viene? ¿Usaría la misma vacuna o cambiarías de vacuna? Bueno, la recomendación actual es, si una persona tuvo una reacción anafiláctica con la primera dosis, o sea, con la vacuna, por ejemplo, Sputnik, no debería recibir la segunda dosis. Debería recibir otra vacuna contra el COVID que no tenga los mismos elementos. Vemos que hay un montón de vacunas que no tienen los mismos ingredientes, porque no es la vacuna en sí misma, sino los aditivos de la vacuna. Claro. Entonces, que no tenga lo mismo y debería vacunarse. Lo que no se sabe actualmente y sí se está estudiando es si la respuesta a la vacuna es similar, aunque usemos 2 vacunas diferentes. Claro, eso preguntaba si se puede, desde mi ignorancia, ¿no se puede mezclar 2 vacunas? Se está estudiando eso. En realidad, la primera dosis podría ser de una, la segunda podría ser de la otra. No sabemos qué puede llegar a pasar desde el punto de vista inmunológico en la respuesta al virus, pero sí sabemos que no le podemos repetir la misma dosis anterior porque puede causar la muerte. Se está estudiando y los resultados aparentemente van a ser muy buenos de la combinación de 2 vacunas. De hecho, hay trabajo de Oxford AstraZeneca con la vacuna Sputnik, de utilizar una dosis de cada una, y también de Oxford AstraZeneca con la vacuna de Pfizer-BioNTech, diciendo que puede potenciar la cantidad de anticuerpos. También bueno, se está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque inclusive está diciendo que con la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene un 75% de eficacia, lo cual está generando, digamos, algún distanciamiento entre la primera y segunda dosis, y seguramente cuando empecemos a estudiar a ver qué es lo que pasa, tal vez se modifique el rango de dosis y quizás con una dosis sea suficiente, por lo menos para cubrir ese año. Estamos ahora en el principio de toda esta historia y seguramente irá cambiando con el tiempo. ¿Crece la alergia en la República Argentina, los fenómenos alérgicos? Como en todo el mundo, sí. Hay cada vez más alérgicos. Teorías múltiples. La más aceptada, estamos viviendo mal, viviendo en un ambiente demasiado artificial, con poco contacto con la naturaleza, exceso de uso de algunos medicamentos como los antibióticos, muchos partos de tipo cesárea, todo eso genera que nuestro sistema inmunológico, preparado a recibir estímulos desde el nacimiento, no los reciba y genere desequilibrios.
y enfermedades autoinmunológicas y enfermedades alérgicas. Pero vos hablás de, en general, o es más común que crezcan las alergias en las grandes urbes. Es más frecuente que crezcan en las ciudades, en las grandes ciudades. Eso pasa menos en el campo, donde hay más contacto con los animales de granja, o hay más contacto con la naturaleza en general, más luz solar, vitamina D, también está estudiándose el rol. Esta teoría de la higiene, del exceso de limpieza, sobre todo ahora, ¿no?, con esta obsesión por tener todo limpio, ¿favorece a que haya más casos de alergia o hace que haya menos casos de alergia? Podría favorecer. Siempre es riesgo-beneficio. Lo necesitamos el aislamiento. En Irlanda se está estudiando qué es lo que pasa con los chicos que no fueron al jardín y no se infectaron con los virus normales, que también son un estímulo importante para nuestras defensas. Tener un contacto desde muy pequeños con los virus. Esos chicos durante este año no tuvieron contacto. ¿Van a tener más alergias? Lo que diría la hipótesis de la higiene es una posibilidad. Es una pregunta difícil a veces cuando uno va a hacerse un examen y dice, ¿es alérgico sí o no? Yo te pregunto a vos y hago una mini encuesta acá. ¿Vos sos alérgico? Yo tengo rinitis alergénica. ¿Y qué pones en esos casos? En general, sí, es verdad, no lo pongo. Claro. ¿Y vos? Sí. Sí, yo también, voy a ser autorreferente también, soy alérgico y también tengo rinitis alérgica. En ese caso, cuando va a hacerse un estudio radiológico, pues la duda que yo tengo a veces con los pacientes y conmigo mismo. ¿Qué pongo? ¿Que soy alérgico y no hago el estudio? ¿O pongo que no, una rinitis alérgica, pongo que no soy alérgico? Rinitis alérgica no sería una contraindicación para realizar el estudio, pero en algunos casos, y no está 100% demostrado, el antecedente de alguna alergia, y hablamos de medio de contrastes, ¿no? Porque estamos hablando de recibir yodo o algún... Sí, claro. Bueno, eso podría ser un factor de riesgo para tener un tipo de reacción alérgica que no es verdaderamente alérgica, que es una reacción similar desde el punto de vista de los síntomas y los riesgos a los contrastes. Siempre digo lo mismo, cada persona es un mundo aparte y tiene que consultar a su médico. No hay enfermedades sino enfermos. Muchas gracias, Ignacio, gracias, Claudio, gracias, Sofi. Nos vemos el domingo que viene a las 14 horas aquí en Doctor C. Gracias por acompañarnos.